Buenas tardes. Bienvenidos a este coloquio online sobre qué aporta valor en dermatología el caso del prurigo nodular. Un debate en el que nos gustaría profundizar sobre esta enfermedad, así como la importancia de la utilización de la metodología de análisis de decisión multicriterio, MCDA, para evaluar la patología. El prurigo nodular es una afección cutánea crónica y potencialmente debilitante, con nódulos cutáneos que cubren amplias zonas del cuerpo y un intenso e incesante picor asociado que a menudo conlleva un grave deterioro de la calidad de vida. Se trata de una enfermedad grave que puede aparecer a cualquier edad y aunque es más probable que afecte a personas de entre 40 y 69 años. Para analizar en profundidad diferentes aspectos de esta patología y especialmente determinar qué constituye valor en ella, hace unos meses se constituyó un taller de MCDA y ahora, con el objetivo de profundizar en estas cuestiones, en las principales conclusiones de este taller, Diario Pharma, en colaboración con Armario, del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario. José Carlos. Ahí. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Javier Ortiz, del Servicio de Dermatología del Hospital 12 de Octubre. Buenas tardes. Buenas tardes, José María. Esther Serra, del Servicio de Dermatología del Hospital Sant Pau y Santa Creu. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Juan Francisco Silvestre, del Servicio de Dermatología del Hospital General de Alicante. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. María José Tribó, del Servicio de Dermatología del Hospital del Mar. Hola, buenas tardes, José María, y a todos. José Luis Poveda, del Servicio de Farmacia del Hospital La Fe de Valencia. Buenas tardes a todos y gracias por invitarme. Y María Luisa Urquía, que es paciente afectada de prurigo nodular. Buenas tardes, José María, y buenas tardes a todos. El coloquio se va a desarrollar en base a una serie de preguntas que yo iré realizando a cada uno de nuestros invitados y les pido pues, que las respuestas sean breves y concisas porque tenemos una agenda bastante apretada. Pues vamos a empezar en primer lugar pues, hablando un poco de la enfermedad y de la gravedad que tiene. Y empezamos por ti, Juan Francisco. ¿Puedes explicar brevemente en qué consiste el prurigo nodular? Bueno, pues la verdad es que en la introducción ya nos lo has adelantado, pero bueno, para los dermatólogos es muy fácil porque al decir lesiones tipo prurigo ya sabemos lo que es, pero en realidad es una enfermedad o un cuadro clínico independiente que se caracteriza por tiene dos características principales y que son necesarias. Por una parte, el prurito, es un prurito intenso, incoercible, muy difícil de manejar, de al menos 6 semanas de evolución, pero en realidad suelen ser meses, años de evolución. Y luego la presencia de unas lesiones que, como os decía, para nosotros es muy fácil porque les llamamos lesiones de prurigo. Y las lesiones de prurigo son lesiones sólidas, duras, que dependiendo un poco de del diámetro les llamamos, son pápulas o nódulos. Las más graves y las que vamos a tratar aquí son los nódulos, que tienen una característica además que suelen estar escoriados, suelen tener costras, secundario al rascado por parte del paciente, o si no hay costras vemos una especie de escama blanquecina, adherida, una especie de callosidad secundario al rascado, porque al final estas lesiones aparecen por el ciclo de picor, rascado que se establece en el paciente y que debajo de esto lo que hay es una sensibilización neuronal al picor, ¿no? O sea, el picor es el que lleva al rascado y las lesiones aparecen por este rascado continuado. Y la forma en la que se llega a estas lesiones, pues el origen puede ser por alguna enfermedad dermatológica, tipo dermatitis atópica, o por alguna enfermedad sistémica o un trastorno neurológico, psiquiátrico,
o multifactorial o muchas veces idiopático. Pero al final se establece este cuadro clínico tan característico, tan invalidante y tan difícil de tratar, como veréis ahora a lo largo de este debate. Pues vamos a seguir conociendo la enfermedad. María José, ¿qué morbilidades suelen sufrir los pacientes con esta enfermedad? Sí, bueno, ya también lo ha explicado un poquito Juanfra, pero existen diferentes estudios que abordan las comorbilidades en el prurigo nodular. Entre ellas cabe destacar las dislipemias, la diabetes, procesos cardiovasculares, como puede ser la hipertensión. Es muy importante también la asociación de prurigo nodular con diferentes tipos de neoplasia. La comorbilidad puede llegar a ser aproximadamente a un 10%, entonces es más habitual sobre todo el cáncer de mama. Es por este motivo que cuando el dermatólogo visitamos a un paciente con prurigo nodular, habitualmente le solicitamos exploraciones complementarias de rutina, incluyendo analíticas con perfil lipídico, glucemia, perfil renal, perfil hepático, así como una placa de tórax y, si podemos, una eco abdominal. Pero quizás en la clínica diaria lo que observamos con mayor frecuencia es la asociación de prurigo nodular con enfermedades cutáneas, como muy bien ha dicho Juanfra, en más de un 40% de pacientes, y siendo la dermatitis atópica la más común, estimándose entre un 60 o 70% de los pacientes. Por nuestra experiencia clínica, la verdad que la comorbilidad psicosocial y psiquiátrica está presente en la mayoría de los pacientes con prurigo nodular. La morbilidad psicosocial significativa, incluida la ansiedad y el trastorno depresivo, se desarrolla en hasta un tercio de las personas con prurigo nodular. Sabemos que aquellas enfermedades dermatológicas que provocan una desfiguración cosmética, como puede ser el acné, el psoriasis, el vitíligo y el prurigo nodular, pueden tener un notable impacto psicosocial. La apariencia es el primordial factor de funcionamiento social y emocional. Por tanto, cualquier trastorno dermatológico que deriva cosméticamente a un defecto en la apariencia, y el prurigo nodular, como ya iréis viendo a lo largo de la tarde de hoy, es uno de ellos, se puede asociar con morbilidad psiquiátrica significativa. Los procesos psiquiátricos que coexisten con el prurigo nodular, que son comórbidos con el prurigo nodular, engloban el grupo de trastornos de ansiedad, como es el trastorno obsesivo-compulsivo y, sobre todo, la fobia social. Prácticamente el 100% de pacientes afectos de prurigo nodular aquejan picor incoercible. Los comportamientos compulsivos por el rascado pueden exacerbar aún más las lesiones de prurigo. El paciente se siente impulsado a rascar en respuesta a una obsesión que, si se resiste y no se rasca, produce ansiedad. En estos pacientes también, como ha dicho Juanfra anteriormente, es muy importante llegar a controlar este círculo picor rascado. Y estas son, en principio, todas las comorbilidades. Y seguimos contigo, María José. ¿Dirías que puede llegar a ser una enfermedad que sea incapacitante para un paciente? Has planteado algunas cuestiones que son graves y podría llegar a ser todavía mucho más incapacitante. En mi opinión, sí. Puede ser incapacitante, pero sobre todo hay tres razones principales, fundamentales. La primera, el prurito, como ya se ha hablado, que es incoercible en el que el paciente no puede contenerse el rascar. Otra razón de incapacidad es el impacto negativo que este prurito ejerce e interfiere en la calidad del sueño. Y también incapacitante el trastorno fóbico, la fobia social, por tratarse, como hemos dicho anteriormente, también de una enfermedad dermatológica inestética. El prurito, como ya todos nosotros sabemos, se correlaciona con el estado de ansiedad y la susceptibilidad al estrés. El prurito resistente al tratamiento puede alterar estos patrones del sueño y desencadenar más estrés. Por todas estas razones es incapacitante. Además, el estrés agrava el picor y en este momento se inicia el círculo picor rascado, en que el estrés puede iniciar, mantener o exacerbar estas lesiones de prurigo nodular. Después, referente a la fobia social, importantísimo. Y también incapacitante. ¿Por qué? Porque es más notable en pacientes, por ejemplo, con prurigo nodular que en pacientes con vitíligo, con psoriasis, con acné. Pues porque el prurigo nodular, además de tener pues, los nódulos que habéis explicado anteriormente, además tiene síntomas somatosensoriales como es el prurito y en ocasiones el dolor. Y por esto es de las enfermedades más incapacitantes. Si una persona, además de padecer lesiones nodulares en el cuerpo, sufre prurito, que obliga a rascarse, que no puede controlar, es evidente que esta situación la incapacitará. Todos sabemos que una enfermedad cutánea visible y con un prurito favorece a que el paciente sea más sensible a lo que los demás la perciben. Y a menudo se aísla cada vez más porque anticipa el rechazo. El prurigo nodular es una enfermedad crónica, como todos sabéis, y cuyas lesiones han interferido en el paciente en muchas ocasiones y no le han permitido sociabilizarse. Debido a esta situación, los
pacientes pueden experimentar una ansiedad social de por vida. Incluso en aquellas fases de menos sintomatología, menos prurito, menos lesiones, los pacientes con prurigo nodular siguen sufriendo ansiedad fóbica. Y por todo esto creo que bueno, es incapacitante. Yo creo que es de las enfermedades más incapacitantes por la asociación sobre todo al prurito y a veces al dolor. María Luisa, desde tu perspectiva de paciente, ¿cómo, consideras que la enfermedad, después de lo que ha comentado María José y Juan Francisco, bueno, parece que sí, pero ¿consideras que la enfermedad afecta negativamente a tu calidad de vida en este caso y por qué? Efectivamente, vamos, y la respuesta es rotundamente sí. Yo me he sentido muy identificada con lo que han dicho en este momento María José y vamos a ver, yo llevo más de 14 años, casi 15, con esta enfermedad. Es crónica, efectivamente no da tregua y produce un impacto importante en la calidad de vida, pero además en todos los ámbitos, ya no solo físico, sino también emocional, social, laboral, emocional e incluso económico, ¿vale? Entonces, a ver, yo creo que el impacto más importante que a mí me ha supuesto ha sido efectivamente los trastornos del sueño, que a mí es lo que más me ha perjudicado. Entonces, es verdad que esta enfermedad no da tregua ni de día ni de noche, pero es verdad que durante el día a lo mejor con una actividad o a lo mejor estás más distraída porque tienes como más ocupaciones, pero en lo de la noche es absolutamente, es imposible. Entonces, bueno, yo la verdad es que os podría decir que yo desde los últimos 14 o 15 años no recuerdo una noche que haya dormido seguido. Siempre me he tenido que despertar como mínimo 2 o 3 veces porque el picor es imposible. Y además, luego ya entra un poco un factor emocional, ¿no? Porque además cuando tú ves que no tienes esa falta, o sea, ese autocontrol como para evitar el rascado, porque además tú sabes que el ciclo, lo que decía María José, el ciclo de rascado-picor lo tienes que cortar porque sabes que es peor, pero es que es imposible. Entonces, la verdad es que el trastorno del sueño, desde luego, es el que más ha impactado. Claro, cuando no duermes un día, 2 días, 3 días, luego al día siguiente estás cansado, luego entonces eso también te afecta a nivel laboral. Yo no he faltado a mi trabajo casi nunca por esta enfermedad, pero es verdad que muchos días ha sido un rendimiento que me ha costado muchísimo. O sea, he tenido que hacer un sobreesfuerzo porque tienes un sueño tan malo que lo vas arrastrando y eso realmente te llega a veces a sentirte incapaz de todo. Y luego también, como os decía, en todos los ámbitos, físicamente, a ver, visualmente esta enfermedad impacta mucho. Entonces, es cierto que tienes como un poco de obsesión o fobia en que todo el mundo te está mirando las lesiones que tú misma te has producido. Entonces, eso también te obliga a llevar una indumentaria especial, por ejemplo, en verano incluso, aunque haga 35 grados, yo, por ejemplo, no podría hacer un deporte al aire libre con una indumentaria con manga corta o con pantalón corto, porque simplemente te preocupa muchísimo, estás muy pendiente de la visión que va a tener la gente sobre ti. Y luego, pues también, aparte de todo esto, lo que también comentaba María José, socialmente es verdad que te llega a aislar un poco porque depende de las actividades que te inviten o que vayas a compartir, no estás cómodo porque precisamente porque no te sientes segura. Entonces, yo creo que indudablemente te condiciona mucho y el impacto que produce en la calidad de vida, desde luego, es rotundo. Bueno, pues hemos visto ya parte del impacto que puede tener esta enfermedad sobre los pacientes que la sufren, pero no sé, ¿se conoce realmente a cuántas personas afecta? Javier, ¿crees que puede haber infradiagnóstico en el prurigo nodular? Y en caso afirmativo, ¿cuáles consideras que pueden ser las razones? Lo que es curioso es lo que comentaba previamente Juan Francisco. El diagnóstico para un especialista es relativamente sencillo. Es un diagnóstico en el que preguntas y exploras al paciente y tienes el diagnóstico. Sin embargo, es bastante desconocido fuera de los ámbitos dermatológicos.
no es una de las enfermedades, digamos, estrella de la dermatología fuera de ese ámbito de especialista, y eso yo creo que hace que muchos pacientes acaben no siendo referidos al especialista. Por otro lado, como en algunas otras enfermedades en las que no hemos tenido unos tratamientos que fueran realmente muy eficaces, pues muchos pacientes tiraban la toalla y estaban en casa. Y estaban en casa en una situación muy mala porque habían ido una serie de veces al especialista, que sí, que les había diagnosticado, pero que no les habíamos dado trigo, que realmente se iban circulando una serie de tratamientos que no eran particularmente eficaces. Y muchos pacientes, viendo en la clínica el larguísimo tiempo que hay desde el comienzo de las lesiones hasta que acceden a nuestras consultas, pues están o bien retenidos en sus propias casas, que yo creo que son la mayoría, o sin que se les haya dado por parte del resto de compañeros quizá toda la importancia que tiene su enorme impacto sobre la calidad de vida, y no llegan a nuestros servicios. Esther, profundizando un poco en lo que comenta Javier, actualmente no existen tratamientos específicos para esta enfermedad. Entonces, ¿cómo se tratan estos pacientes? Bueno, bien, como bien habéis comentado, es un desafío tratar estos pacientes porque las causas son multifactoriales. Lo que pretendemos en un inicio generalmente es manejarlos casi, se diría, de manera individualizada, pero lo principal es cortarles el ciclo del rascado picor, por un lado, mejorar evidentemente las lesiones cutáneas y mejorar que puedan descansar, que puedan dormir. Entonces, para hacer esto estamos tratándolos de manera tópica y combinando con sistémicos. A veces el uso de varios de ellos pues, puede dar algunos problemas de tolerancia, de interacciones farmacológicas hasta el día de hoy. Piensa que hemos ido actualizando guías, las últimas son del 2020 y que aún teníamos unas aproximaciones y claro, lo que nos interesan son tratamientos de largo plazo y que controlen sostenidamente al paciente a lo largo del tiempo. Entonces sí que puedo decir que últimamente, ahora finalmente en diciembre pasado, pues ya tenemos una aprobación de un fármaco con indicación, con lo cual pues ya para el uso, un biológico. Poco a poco yo creo que de todos los estudios, ensayos y todo irán saliendo nuevas aproximaciones para tratar esta patología y que nuestros pacientes pues podamos tenerlos bien controlados y con una buena calidad de vida. Pero entonces los tratamientos actuales no son adecuados para esta patología. A ver, los tratamientos actuales que hemos tenido hasta la fecha, hemos tenido que combinar diferentes tópicos y sistémicos que tenían casos clínicos, se basaban más en respuestas de casos control que en tantos ensayos clínicos bien controlados, porque hay muy pocos trabajos con ello. Entonces, hemos tenido que ir escalando en tratamientos tópicos, que a veces al paciente se le hace impensable estar todo el día pues aplicándose estos tratamientos junto con tratamientos sistémicos, algunos de ellos con eficacia a corto plazo, pero que por efectos secundarios teníamos que abandonar a largo plazo. Entonces, realmente hasta ahora, digamos, un tratamiento que tuviera una larga efectividad en el tiempo y que cubriera estas necesidades del paciente, incluso pues las comorbilidades, etcétera, pues no los tenemos, pero pues poco a poco se va avanzando en ello. María Luisa, respecto a los tratamientos que le han prescrito, ¿crees que han sido los adecuados a lo largo de la evolución de la enfermedad? Bueno, más concretamente, de acuerdo con lo que comentaba la doctora Serra, ¿cubren estos tratamientos las necesidades que tienen los pacientes? A ver, yo en mi experiencia, es verdad que hay varias opciones, me han prescrito muchos tratamientos diferentes, pero yo en mi experiencia creo que ninguno ha sido eficaz en mi caso. Es verdad que yo llegué tarde, me refiero que yo ya llegué con una serie de lesiones ya muy avanzadas y además estas cosas cuestan muchísimo de ir porque cada vez es más profundo y esto se queda como un poco anquilosado.
Es cierto que a mí me han dado combinaciones de, como decía la doctora, de varias series de tratamientos, pero ninguno en mi caso para mí ha sido eficaz. Además, también es verdad que, por ejemplo, el uso de corticoides tópicos, por ejemplo, en mi caso la extensión de mis lesiones era tanta que me tenía que gastar casi un tubo diario, o sea que no tenía ningún sentido. El corticoide oral, pues lo que decía ella, tampoco lo puedes prolongar mucho en el tiempo por los efectos secundarios. Entonces, es verdad que yo también la fototerapia, eso me ha ido un poco bien, pero tampoco es un remedio que para mí me haya sido 100% eficaz. Es verdad que recientemente, ahora, después de muchos tratamientos, he iniciado uno con un producto biológico que es muy pronto ahora, porque estoy muy reciente, pero yo tengo mucha esperanza porque creo que sí que me puede ir bien. Javier, más allá de la falta de estos tratamientos efectivos e indicados específicamente para el prurigo, ¿hay otras necesidades no cubiertas a nivel asistencial, de calidad, de la evidencia, información? Se ha comentado antes que muchas veces los pacientes no llegan a los especialistas. Claro, es que yo creo que escuchando a María Luisa y a los pacientes que tenemos en nuestras consultas, viendo su mala calidad de vida y muchas veces la desesperación porque pasa el tiempo y no mejoran, es palpable esas necesidades. Creo que tenemos necesidades por todas partes, necesidades de investigación para que acaben de aflorar todas las promesas que tenemos. Como ha dicho Esther, acaba de aprobarse el primer tratamiento con indicación de prurigo nodular y vienen detrás varios, pero hay que finalizar toda esta investigación y luego hay que hacer un esfuerzo equitativo para proporcionar a nuestros pacientes todos este tipo de medicaciones de la manera más ordenada, pero también más amplia y más adecuada posible. Y otra necesidad clarísima es tenemos que hacer un esfuerzo muy amplio, creo que este es un muy buen foro para ello, para sensibilizar a nuestros compañeros sanitarios sobre la importancia de esta enfermedad, la importancia de tratarlos por parte de los especialistas y a la sociedad decirles que esto no es ninguna tontería, que no son 4 granitos, que las personas lo pasan extraordinariamente mal con esta enfermedad. Por profundizar un poquito más en los tratamientos actuales, Juan Francisco, respecto de la eficacia que presentan, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, María Luisa, tú no llegaste tarde, es que no teníamos nada más, ¿no? Y además es que, claro, si es que tampoco os estamos haciendo el caso porque es que ni siquiera sabemos los que sois, porque es que estáis en casa. Y todo esto es por la poca eficacia de los tratamientos disponibles y por pocos conocimientos reales de los mecanismos fisiopatogénicos de la enfermedad. Entonces nosotros hemos intentado hacer también lo que podíamos, tratar la inflamación de las lesiones locales con corticoides e intentando tratar el picor con antihistamínicos, pero ahora es que ya sabemos que ese prurito no es por vía histaminérgica y pensando que si había una sensibilización neuronal, pues vamos a darle antidepresivos o derivados de la gabapentina, pero la verdad es que hasta ahora pues nada de eso ha sido muy eficaz, aunque es verdad que en las mejores manos, como pueden ser las de María José, pues algunos pacientes pues, teníamos unos resultados aceptables, aunque probablemente lo que antes considerábamos aceptable, ahora ya no lo vamos a considerar aceptable. Entonces es realmente lo que nos está pasando, que en línea general nuestros tratamientos son insuficientes porque tampoco sabíamos bien los mecanismos inmunopatogénicos que habían. O sea, ahora ya sabemos que hay parte de la inmunopatología que hay. Y también hemos utilizado tratamientos inmunosupresores
pero con unas dianas muy inespecíficas, algo muy amplio, mientras que ahora realmente estamos yendo ya a dianas específicas y tratar exactamente en el punto que realmente necesitáis, o sea, que va a cambiar muchísimo, pero la eficacia de lo que teníamos era poca, aún en las mejores manos, ¿eh? Sí. José Carlos, más allá de la eficacia, también estos tratamientos planteaban problemas de manejo en cuanto a su seguridad. ¿Qué nos puedes comentar sobre este tema? No se te oye, ¿estás con el mote puesto? Ahora. Perdón. Mira, José María, yo no creo que sea independiente. Es decir, desde mi punto de vista, el problema fundamental cuando se valoran los efectos adversos de un fármaco también incluyen qué conseguimos al asumir esos efectos adversos, ¿no? El famoso coeficiente beneficio-riesgo fundamental. Lo digo porque muchos de los tratamientos que, como bien han dicho todos mis compañeros, han sufrido los pacientes, se han utilizado sin indicación clínica en esta enfermedad, asumiendo que utilizando dianas muy grandes íbamos a conseguir de alguna manera frenar la reacción inflamatoria o alguno de los mecanismos que estaban detrás de la enfermedad. Esto evidentemente condicionaba eficacias bajas y en ese caso estos tratamientos que en otras enfermedades nos parecen razonables dejan de serlo, y dejan de serlo porque asumen determinados efectos adversos para conseguir una eficacia muy limitada. Mira, hay un artículo publicado en el 2001, José María, 2001, que esto ya es hace mucho tiempo, por un compañero nuestro, que es José Manuel Carrascosa, en el que hacía una revisión de los tratamientos generales del prurigo nodular. Que al fin y al cabo son lo mismo que hemos utilizado y que seguimos utilizando hasta que tengamos disponibles comercialmente alternativas que esperamos, como el agua de mayo, que vienen a ser enormemente selectivas en frenar el mecanismo fisiopatológico más concreto de esta enfermedad. Y estos pasaban fundamentalmente por inmunosupresores. El paso fundamental de inmunosuprimir e inmunomodular yo creo que cambia completamente el perfil de riesgo de nuestros pacientes. Esos fármacos incluían corticoides sistémicos, y todos sabemos cuáles son los efectos adversos de mantener el tratamiento crónico con un corticoide sistémico, pacientes que además se hacían dependientes de esos corticoides porque al bajar los corticoides la enfermedad volvía, era muy difícil conseguir respuesta a largo plazo. Ciclosporina, que son inmunosupresores de muy amplio espectro y que todos conocemos por su capacidad de nefrotoxicidad, de efectos sobre la tensión arterial y tal. La azatioprina, que también es otro inmunosupresor y que además se asocia a un riesgo de depresión de la médula ósea. Retinoides orales, con más o menos fortuna en el tratamiento de las formas más queratóxicas, por algunas formas son muy queratóxicas, con todos los efectos adversos de los retinoides, tanto los efectos adversos que yo llamo efectos colaterales indeseables, ¿no? La sequedad de piel, la sequedad de mucosas y tal, como el riesgo de alteraciones del metabolismo lipídico, de la función hepática y tal. Cuando no estábamos utilizando medidas de terapia física como la fototerapia, claro, el problema del efecto adverso fundamental de la fototerapia en nuestro medio, de la terapia con radiación ultravioleta B y A, más allá del riesgo innato a padecer cáncer de piel por la exposición a radiación ultravioleta, que con las máquinas que utilizamos hoy por hoy son bastante bajas, el efecto secundario más importante es perder el trabajo, porque estábamos obligando a un paciente a tener que acudir a un centro hospitalario 2 o 3 veces por semana durante meses. Cuando no utilizábamos métodos quirúrgicos. Este artículo incluye la crioterapia, el láser decolorante, con las cicatrices permanentes que esto le produce a los pacientes. Entonces, bueno, el perfil de seguridad de los tratamientos son todos tratamientos aprobados, son tratamientos que tienen un perfil de beneficio-riesgo que les permite ser tratamientos de primera línea para otras enfermedades, entiéndeme. Pero, y esto José Luis estará de acuerdo conmigo, es decir, no podemos maledecir tratamientos que utilizamos para otra cosa. El problema es cuando estos tratamientos los utilizamos para conseguir una eficacia nimia, y entonces esto no compensa. Y en una sociedad en la que tenemos que tender a hacer cada vez una terapia personalizada en la que encontremos el fármaco más eficaz y con el mejor perfil de seguridad para el paciente concreto, no ya para la enfermedad, claro, intentar tratar una enfermedad utilizando inmunosupresores
de amplio espectro que bloqueaban todo, a ver si de esa manera conseguíamos respuesta, pues hoy por hoy no debería ser admisible, ¿no? Y eso es lo que hace que el perfil de efecto adverso de los fármacos que clásicamente se ha utilizado para el prurigo nodular, pues no sean asumibles por la medicina del siglo XXI. Y por eso es tan importante la aparición de moléculas nuevas, las que están a punto de salir y otras que estoy seguro que se van a sumar a esta patología, que vengan a tratar de forma selectiva una enfermedad que es muy invalidante y que hemos tratado hasta ahora con fármacos de amplio espectro que para nada estaban diseñados concretamente para esta patología. Bueno, como hemos dicho al principio, se ha realizado un análisis MCDA para profundizar en las características y necesidades que existen alrededor de esta enfermedad. Y en este tipo de estudios la visión de los pacientes es clave, como en tantas otras cosas. José Luis, ¿crees que actualmente se tienen en cuenta los resultados reportados por pacientes o PROs en la evaluación de medicamentos en España en todos los niveles de decisión, nacional, regional, hospitalario? ¿Cómo lo ves? Bueno, digamos que progresamos en esta percepción de los PROs, ¿no? Pero yo creo que a un ritmo pues insuficiente. Es verdad, ¿no?, que si hacemos todo un correlatio, ¿no?, de lo que ha sido la evaluación de las propias agencias, la Agencia Europea del Medicamento, la FDA, pues cada vez vamos viendo también incorporación de más herramientas relacionadas con calidad de vida, con los PROs, a través de diferentes herramientas, muchas de ellas genéricas, ¿no? Pero todavía son insuficientes, ¿no?, los ensayos clínicos donde la variable principal no sea una variable clínica, sino una variable basada en calidad de vida o en resultados reportados por el paciente. No es que sean extraños, porque ya las hay, pero desde luego no son ni mucho menos el marco general. Así que el primer elemento es que probablemente no hemos hecho tampoco lo suficiente todos los agentes que formamos parte del ecosistema para desarrollar herramientas que nos permitieran incorporar ese valor percibido por el paciente. Muchas veces son herramientas genéricas y no todas las enfermedades raras tienen una herramienta que permita la valoración o la estimación del valor de calidad de vida. Eso diríamos a nivel de las agencias, ¿no? Desde luego, a nivel de la decisión de financiación, pues yo creo que claramente puedo tener una opinión y creo que estaría fundamentada en los hechos que conozco, pero bueno, recientemente hemos hecho una revisión de todo lo que son las variables clínicas y las variables regulatorias de los medicamentos aprobados en enfermedades huérfanas, en enfermedades raras, perdón, desde el año 2000, y no existe ninguna correlación entre la incorporación de variables de resultados y la decisión de financiación. Por tanto, más allá de que se pueda estimar este aspecto de una manera subjetiva, no hay un correlatio numérico, ¿no?, que nos diga si la asignación de este criterio de percepción se está considerando. Digamos eso a nivel de financiación y a nivel de evaluación. A nivel de la mesogestión, a nivel de los hospitales, pues algunas aproximaciones se intentan hacer saliendo fuera del contexto del propio ensayo clínico, ¿no? Pero también es verdad que el propio sistema no está incorporando estos resultados de una forma sistemática que permita una evaluación continuada por parte del clínico y donde la percepción del paciente pues realmente tenga un valor en términos de inclusión de lo que sería su percepción en el proceso de decisión. No digo que en el proceso de decisión la incorporación de esta percepción del paciente no se tenga en cuenta, pero no está numerada, registrada y desde luego con herramientas que permitan dar robustez a la decisión. Así que yo creo que estamos avanzando, a mi juicio, de una forma lenta y, bueno, pues por lo menos sí hay una intencionalidad de ir cambiando las cosas en el modelo de evaluación, en el modelo de financiación y en el modelo de decisión también con participación del paciente de una forma diferente. Pero creo que queda todavía mucho margen de mejora. María José, un poco continuando con lo que estaba comentando José Luis, bueno, existen o deberían existir estas herramientas de medición de resultados en salud para pacientes con prurigo nodular y específicas
para esa patología? ¿Lo consideras importante desde el punto de vista clínico? Yo, bueno, igual que ha dicho José Luis, yo creo que no existen herramientas de medición específicas para pacientes con prurigo nodular. Importantes, sí, son muy importantes para comprender y mejorar la atención al paciente en múltiples niveles de los sistemas de atención médica. Los PROS, que son los resultados reportados por el paciente, originalmente se desarrollaron para uso de investigación, en particular en ensayos clínicos, que evalúan la efectividad de los tratamientos. En la actualidad esto se ha modificado un poco, ya que se considera que ayudan a apoyar la toma de decisiones clínicas, comparar resultados entre médicos, estimulando así la mejora de la calidad de vida. Valoran a los pacientes como expertos, o sea que el paciente tiene aquí también un punto importante en sus experiencias y pueden facilitar su participación en la toma de decisiones clínicas. Los beneficios potenciales de las herramientas de medición de los resultados en salud dependen de que se desarrollen rigurosamente y sean relevantes para el paciente y estén bien validados. Para que este beneficio sea valorable, como ya se ha comentado anteriormente, es muy importante que los profesionales sanitarios tenemos que estar convencidos de la naturaleza subjetiva de los PROS, que tienen un valor propio e importante. Importantes también porque los pacientes emiten un juicio sobre los efectos del tratamiento, y esto es muy importante también. De todas formas, no hemos de olvidar que los PROS proporcionan evidencia del efecto de los tratamientos sobre los síntomas y la calidad de vida de los pacientes, pero por su naturaleza subjetiva también hemos de pensar que pueden ser propensos al sesgo. Los cuestionarios, sí, utilizamos cuestionarios, pero justo para el prurigo nodular utilizamos cuestionarios que no son de prurigo nodular, o sea, que son o de prurito o de calidad de vida, o una serie de cuestionarios que no son específicos para el prurigo nodular. Son un elemento de ayuda para atención centrada en el paciente. Su información es rigurosa y sintética y tiene un carácter complementario, pero no sustitutivo. No sustitutivo, sobre todo del arsenal de información clínica y parámetros biológicos. Es muy importante la entrevista informativa y la entrevista motivacional que podemos hacer al paciente. Hemos de intercalar esta entrevista informativa con la motivacional y junto tenemos un reto en la gestión de esta enfermedad crónica, que es la conducta y el estilo de vida del paciente que determinan su salud, ¿no? Además de transmitir esta información, nuestro objetivo es motivar e influir en la conducta y decisión terapéutica del paciente. La evidencia del uso rutinario de PROS conduce a mejores resultados para los pacientes, pero no es concluyente, ¿vale? Entonces, mejoran la comunicación entre médico y paciente, que creo que al final es lo que sería nuestro objetivo. O sea, nuestro objetivo sería tener unos PROS, tener unos cuestionarios que nos ayuden en investigación por descontado, pero que en la clínica diaria sirvan también para tener una relación más cercana con el paciente. Yo creo que bueno, sería muy necesario tener ya algún cuestionario de prurigo nodular. Nosotros en el servicio hicimos un estudio de una doctora de fin de carrera y tuvimos que utilizar para el prurigo nodular 10 cuestionarios diferentes. 10 cuestionarios que, bueno, pues de picor, de sueño, de calidad de vida, de impulsividad, de eventos estresantes de la vida, de una serie de cosas. Y entonces, pues claro, poder unificar y tener algún cuestionario bastante específico yo creo que sería pues muy importante. Sí. Bueno, vamos a pasar a analizar también lo que supone esta enfermedad para los costes para el sistema y en relación con los costes médicos. Esther, teniendo en cuenta que los costes no farmacológicos asociados principalmente a visitas a especialistas, tanto dermatólogos como reumatólogos, pero también al manejo de las comorbilidades, ¿crees que el manejo y la ruta asistencial de los pacientes con prurigo supone un coste incremental para el Sistema Nacional de Salud? A ver, lo que sabemos hoy en día es poco todavía porque no hay muchos estudios que tengamos sobre el impacto que tiene el prurigo nodular a nivel de costes médicos. No hablamos de costes farmacológicos en nuestro medio. Lo que sí que parece ser, y la evidencia nos dice, que un paciente tiene una serie de gastos por lo que antes comentábamos con José Carlos, las visitas a terapia, si van a hacer fototerapia al hospital. Lo que decía María José en cuanto a exploraciones complementarias que tengamos que realizar para descartar orígenes y, al ser multifactorial, buscar posibles causas, es decir, todas las exploraciones analíticas, pruebas que tengamos que hacer.
las visitas a diferentes especialistas que puedan valorar comorbilidades añadidas. Si esto lo vamos sumando todo, no digo también visitas fuera del planning habitual, sino a urgencias o visitas fuera del periodo habitual. Sí, claro, miramos todo esto, realmente es una enfermedad que pues, tiene unos costes importantes. Sin embargo, si lo vemos o lo comparamos con hospitalizaciones, pues vemos que son pacientes que no suelen estar hospitalizados o muy poco hospitalizados. Entonces hay un aumento o hay un impacto en cuanto a coste médico, que esto es cierto, sea sobre todo derivados de las visitas, pero no tanto en cuanto a hospitalizaciones. Esto sería lo que podríamos valorar. También, Esther, Simón, tal y como se ha comentado, la afectación que tiene la enfermedad en la calidad de vida y también al sueño de los pacientes, ¿se puede producir o sois conscientes, habéis detectado que se produce una pérdida de productividad laboral en estos pacientes, que además en gran parte son jóvenes? Bueno, antes María Luisa lo ha comentado, evidentemente que puede haber, la productividad se ve afectada porque estos pacientes, por un lado, para las visitas o para ciertos tratamientos deben dejar el puesto de trabajo, solicitar pues, días de libertad para poder acudir a las visitas que se necesiten o a recibir los tratamientos que convenga. Por otro lado, son pacientes, como bien se ha comentado, que no dejan el trabajo habitualmente, no hay un absentismo laboral. Lo que sí que hay es que debido a que la calidad de vida de estos pacientes, si no descansan, como bien se ha comentado, si no duermen, pues están presentes en el trabajo, pero no ejerciendo toda la actividad que podrían, lo que llamamos nosotros el presentismo. Es una enfermedad con un alto presentismo laboral. Y esto ocurre en otras enfermedades también cutáneas, donde el paciente pues, acude al trabajo, pero no está en su actividad total ni perfecta, ¿no? Entonces afecta muy negativamente, evidentemente, el ámbito laboral. María José ha hablado de los pros, pero por ejemplo hay cuestionarios sobre trabajo, sobre días de pérdida de trabajo, etcétera, pues estos pacientes también los tienen, con lo cual yo creo que sí, que realmente la pérdida de calidad de vida debido pues, a la clínica y aparte a los síntomas, la falta de sueño, etcétera, hay una afectación de productividad, seguro. José Carlos, continuando un poco con lo que comenta Esther, si se pudieran medir o si los midiéramos estos costes intangibles como la limitación en la vida social, la pérdida de capacidad de concentración o bueno, oportunidades laborales, ¿sería el prurigo una enfermedad con muchos mayores costes indirectos de lo que a priori se le podría presuponer? No sé si hay estudios sobre el tema. A ver, mira, yo creo que la respuesta está en la pregunta, ¿eh? O sea, quiero decir, yo creo que todos sabemos con la respuesta esta. Bueno, la persona que mejor lo sabe ahora mismo de todos nosotros es María Luisa. Esa pregunta habría que hacérselo a ella, que son los pacientes los que sufren las realidades. Hacer estudios sobre cuál es el coste social del desarrollo de un ser humano como consecuencia de su limitación crónica por una enfermedad limitante es muy difícil. Cada vez que uno se mete, que bueno, yo creo que casi todos los que estamos aquí alguna vez nos hemos metido en algún estudio sobre costo de la enfermedad, ¿no? y carga de la enfermedad, es muy fácil calcular cuánto se gasta uno en medicamentos, es fácil predecir cuánto se pierde en la ocupación laboral. Yo estoy absolutamente convencido que es imposible, o sea, aunque no haya estudio Esther, yo estoy convencido que es imposible rendir cuando no has dormido. O sea, es imposible, y esto los médicos lo sabemos bien, porque el día que sale de guardia, perdón por la expresión, está idiota. Entonces, imaginaros lo que es estar saliente de guardia un día sí y el otro también. O sea, es imposible rendir así. Entonces uno va a trabajar porque evidentemente nadie se queda en casa por tener pupa, ¿no? Pero uno intenta irse de trabajar en cuanto pueda, porque es que no se puede rendir así. Pero, y esto todavía más o menos lo calculamos. ¿Cómo calculamos la pérdida de oportunidad? Entonces, que haya estudios de esto es muy complicado. Lo que pasa es que yo tengo una enorme fe en que esto es una realidad. Y me explico. Yo hay 2 o 3 cosas en mi práctica diaria que a veces me pesan mucho. Es decir, imaginaros un paciente... A mí me gusta mucho poner las cosas en el suelo, ¿no? Imaginaros un paciente joven, estudiante universitario, con un prurigo nodular en brote, en la fecha de examen. Sus resultados académicos no van a ser buenos.
Porque además, si tiene que tomar antihistamínico, todos sabemos que los antihistamínicos reducen la capacidad de fijación del aprendizaje. ¿Cuánto futuro hemos perdido en esos pacientes porque no han podido desarrollar su actividad académica todo lo bien que hubieran podido? ¿Hasta dónde podían haber llegado, ¿no? ¿Cuántos ingenieros aeroespaciales nos hemos perdido por el camino, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿Cuánta capacidad económica o de independencia económica han perdido en su desarrollo vital porque la enfermedad les cogió en un momento determinado de su vida? Algo que ni siquiera tiene que ver con el desarrollo económico, personal o laboral. Imaginaros lo que es, Luisa, tú me interrumpes si digo algo que no sea verdad, ¿eh? Imaginaros lo que es tener que relacionarte con determinadas personas con lesiones exudativas y excoriadas en los brazos, en verano. Entonces tienes que pensar qué te vas a poner. Imaginaros que tienes que estar, bueno, en época de buscar pareja. ¿Cómo buscas pareja si te va a dar vergüenza enseñarle determinadas posiciones de su cuerpo? Encima, como muchas de las lesiones son excoriadas porque esto pica para que le pique a tu peor enemigo, ¿no? Resulta que encima lo más probable es que alguien te diga, pero chiquillo, ¿cómo te haces esto? ¿No? Y entonces encima tienes que aguantar la moralina de alguien que lo que te entra ganas de decirle, pues mira, te podía entrar a ti a ver cómo lo llevabas tú. Quiero decir, eso cómo afecta en el desarrollo de la personalidad de alguien que tiene que enfrentarse cada día a llevar un estigma, ¿no? A llevar una enfermedad que no está escondida, que está puesta encima de la piel. Eso, si le pudiéramos poner precio, ¿no? Como ahora se hace, yo siempre pongo un ejemplo parecido. Es como cuando hablamos del impacto publicitario, ¿no? Cuando se habla de los impactos publicitarios, la gente dice, una noticia ha tenido no sé cuántos impactos que se traducen no sé cuánto dinero, ¿no? Si pudiéramos hablar de los impactos vitales y sociales y lo tasáramos económicamente, ¿cuánto vale una enfermedad que marca al paciente, diferenciándolo de los demás y condicionándolo en su relación social? ¿Cuánto vale cada vez que Luisa ha decidido un día de calor ponerse una manga larga porque tiene los brazos con heridas que están sangrando? ¿Cuánto vale cada vez que hemos decidido escoger entre un pantalón largo y un pantalón corto? ¿Cuánto vale cada vez que hemos tenido inseguridad a la hora de relacionarnos con alguien en una salida social o hemos decidido no ir a un viaje o a un plan porque no estamos para eso, porque es que me estoy rascando mañana, tarde y noche? Entonces la respuesta, José María, indudablemente es claro que sí. Y creo que si intentamos tener una visión cada vez más, a mí más que integral me gusta el concepto de holístico. Es decir, si queremos una medicina cada vez más holística, centrada en el paciente, hombre, no podemos hacer despotismo sanitario, es decir, esto para el paciente, pero sin el paciente no puede ser. Por eso los pros son tan importantes. Entonces, yo creo que debemos tener todo en cuenta, todo esto tiene que tenerse muy en cuenta a la hora de decidir ser muy proactivos en el tratamiento. Y me adelanto a algo que vamos a hablar después, posiblemente, porque si no lo que tendemos es a banalizar enfermedades en función de su morbilidad o de su mortalidad. Y nos olvidamos de cosas que son tan importantes como la morbilidad somática y es la salud mental. Y esto precisamente en un año donde los objetivos de salud mental son súper prioritarios en el sistema sanitario nacional, ¿no? Pues vamos a avanzar un poquito hacia, bueno, ver cómo es la evidencia que hay ahora mismo y la calidad de esta evidencia en prurigo nodular. José Luis, ¿cómo afecta la calidad de la evidencia a la hora de tomar decisiones en materia de evaluación de medicamentos? Bueno, yo creo que igual que ocurre con un conjunto de enfermedades raras, ¿no? El prurigo nodular también, pues, si tuviéramos que definir algo, claramente diríamos que nos movemos en el terreno de la incertidumbre. Ya lo sabemos en el mundo de las enfermedades raras, ¿no? La N de las poblaciones es pequeña, no hay la mayor parte de las veces se carece de una terapia alternativa, por tanto es difícil tener brazo control. El reclutamiento es tremendamente complicado y otras veces pues incluso la definición de las variables clínicas, la medición de los propios resultados en calidad de vida pues es complejo porque no hay
digamos, elementos, ¿no? Desde el punto de vista de cuestionarios específicos que te identifiquen el valor, ¿no? O sea que este marco es un marco general para todas las enfermedades raras, ¿no? Y aquí pues ocurre exactamente igual. Pero además yo creo que, y lo señalaba José Carlos, ¿no? Creo que es importante situarnos en el terreno de la evidencia, ¿no? Lo cual no significa que lo que se esté haciendo no tenga cierto refrendo, ¿no? Desde el punto de vista de la práctica, pero obviamente estamos hablando básicamente de la experiencia de los profesionales, de series de casos, ¿no? No tenemos realmente una indicación aprobada como tal y por lo tanto no tenemos una relación de beneficio-riesgo para estimar y también considerar desde el punto de vista del incremento de ese beneficio que puede suponer otro tipo de terapia. Por tanto, lo que yo diría es que, bueno, se está haciendo lo que se puede con el grado de certidumbre que se puede, pero obviamente el grado de evidencia es insuficiente. Aparte, yo creo que sí estamos todos esperanzados realmente en el desarrollo de las terapias biológicas con ensayos clínicos aleatorizados y que realmente van a dar una consistencia, yo creo que muy importante al valor tanto de la eficacia como de la seguridad y también al valor percibido por los pacientes. Por tanto, diría que nos movemos en el terreno de la incertidumbre, eso va a ser una realidad casi siempre en las enfermedades raras, pero afortunadamente la aparición de indicaciones aprobadas por las agencias supone un elemento diferente, ¿no? A la hora de interpretar y a la hora de valorar un tratamiento y creo que en ese sentido es justo pues, reconocer el esfuerzo, ¿no? Que hacen compañías para este desarrollo clínico. Juan Francisco, comenta José Luis la relevancia que tiene la falta de evidencia que hay a la hora de evaluar un medicamento, pero esa falta de evidencia también puede afectar a la hora de desarrollar guías, algoritmos, consensos que permitan un manejo adecuado de esta enfermedad en concreto. Totalmente, y es lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? La frustración a la hora del tratamiento, pues lo que nos ha llevado más que a guías terapéuticas y documentos de consenso ha sido pues a enumeración de tratamientos y respuestas a corto plazo, pero bueno, vamos a ser optimistas, ¿no? O sea, aquí estamos precisamente por algo, porque la cosa ya ha cambiado, no está empezando a cambiar y desde hace unos años y Esther lo sabe bien porque está en el grupo internacional, esto está cambiando de verdad y hay un impulso en el que están ya apareciendo verdaderas guías y algoritmos terapéuticos, posicionando lo que tenemos y preparando un poco para lo que va a venir, que casi seguro pues va a dejar para escalones posteriores los tratamientos habituales. Y hay que empezar a prepararse pues con todo lo que habéis contado, pues dándole valor a los pros, a los cuestionarios de calidad de vida, ver si realmente nos hace falta alguno específico para prueba, cómo medimos la gravedad de las lesiones, qué escalas y las que tenemos valen o no valen. Y yo creo que esto pues se está moviendo ya tanto a nivel internacional y como ya saben muchos de los que estamos ahora en el debate, a nivel nacional también vamos a crear algoritmos diagnósticos y terapéuticos para aproximarnos de otra forma a esta enfermedad. A lo largo del debate habéis comentado que es una enfermedad que no genera ingresos hospitalarios, que a lo mejor no es percibida por la sociedad, incluso por el sector sanitario, con la gravedad que puede tener. José Carlos, ¿crees que esa falta de visibilidad que pueden tener los pacientes con prurigo, las características propias de la patología, pueden afectar a las decisiones que se tomen por parte de autoridades o instituciones sanitarias en relación al acceso a tratamientos que puedan ser eficaces? Es que yo soy dermatólogo, José María. Entonces, como esto es el pan nuestro de cada día, quiero decir, la dermatología se banaliza siempre.
O sea, no sin ir más lejos, creo que hace 48 o 72 horas que en una revista de tirada nacional acaba de salir una carta al director donde se ha puesto a la dermatología como ejemplo de la banalización de la medicina porque vivimos fenómenos y no hacemos guardia, ¿no? Pues los nuestros no se mueren, entonces como no se mueren, todo lo que no se muere no es importante. Entonces estamos tan acostumbrados como que cuando empezamos a decir a la gente que se moría por el melanoma, muchos de nuestros compañeros de hace muchos años de esto, es que me estoy haciendo viejo, y muchos de nuestros compañeros decían, anda por un lunar la que está ahí, no, y ahora el melanoma ya está completamente asumido por todo el mundo. La banalización de mi especialidad es algo habitual y sin embargo nadie tiene en cuenta el sufrimiento terrible de nuestros pacientes. Yo no sé si hay muchos intentos de suicidios por dolor, pero yo tengo muchos intentos de suicidios por picor, porque vivir con picor es insoportable y es una, entendedme la broma, pero es una sensación que todo el mundo debería vivir alguna vez en su vida para no olvidar lo que es, ¿no? Yo tuve la suerte cuando terminé la residencia de tener un accidente de tráfico que me tuvo en un hospital 3 días. Y nunca en mi vida se me ha olvidado lo que yo pasé durante esos 3 días. Cada vez que veo a un paciente ingresado, pienso en cuando yo estaba ingresado y entiendo muchísimas cosas. El picor es una sensación terrible y no es lo mismo que te pique para un rato a que te pique todo el rato. Vivir con una enfermedad de piel desde el acné, fíjate lo que te digo, hasta un eczema, hasta la psoriasis, significa que tu tarjeta de visita te precede y antes que tú llega tu enfermedad. En una sociedad en la que cada vez se penaliza el error, ¿no? Donde cada vez la imagen corporal tiene que ser perfecta. En la generación de los filtros del TikTok y del Snapchat, vivir con una lesión en la piel es terrible. Cuando además esta lesión pica y nadie entiende lo que significa que no puedas descansar porque la sensación es terrible, es muy complicado. Cuando eso encima no tiene ingresos y no condiciona morbilidad quirúrgica ni mortalidad, estos grandes números de los hospitales, se banaliza, ¿no? Repito, es algo tremendamente frecuente en nuestra especialidad. ¿Esto afecta al acceso a las instituciones sanitarias? Evidentemente. Quiero creer que cada vez menos, y esto lo digo con el corazón en la mano, creo que cada vez hay una mayor sensibilidad, porque lo que yo vivía hace 20 años para otras patologías, cada vez, bueno, la capacidad de reconocer el sufrimiento de los pacientes dermatológicos y de la importancia que tiene una enfermedad crónica con síntomas muy intensos es mayor, ¿eh? Yo sinceramente pienso que es así, pero aún así nos condiciona, claro. Es la patología menos prioritaria en el acceso, claro. Siempre tendré que tener más acceso a otra patología que tiene consecuencias vitales, me lo puedo entender. Es una patología que requiere ser diagnosticada correctamente, entonces muchas veces dentro del macrosistema sanitario se escapa del reconocimiento y de la derivación adecuada. Luego tenemos esta cosa de que en cuanto hay una cosa en la piel que pica, esto es una alergia, por lo cual volvemos a confundirlo otra vez. Entonces, yo creo que lo que hace falta, y es que quiero terminar la pregunta con un mensaje positivo para que no parezca que estoy llorando. Entonces, yo creo que lo que hace falta es formación, es decir, hay que formar a la población, a nuestros compañeros y a las personas que tienen la responsabilidad de gestión de lo que son este grupo de enfermedades inflamatorias crónicas de la piel, específicamente del prurigo nodular, que es lo que nos trae aquí ahora, para que seamos capaces de reconocerlo pronto, de darle la importancia que tiene, de no banalizar ningún padecimiento de nadie y que se entienda, por tanto, lo importante que es invertir en salud, ¿no? Cuando se hace un gasto sanitario para traer un tratamiento que viene a beneficiar a un grupo de pacientes, a mí no me gusta hablar de gasto sanitario, a mí me gusta hablar de inversión sanitaria, conseguir que una persona no tenga los síntomas que le impiden tener una actividad laboral adecuada, al final redunda en beneficio para la sociedad. Por lo cual yo no estoy gastando, estoy invirtiendo. Conseguir que el ingeniero aeroespacial termine siendo ingeniero aeroespacial no es gastar, no es invertir. Y para eso tenemos que formarnos, conocer la enfermedad, y los dermatólogos tenemos mucha responsabilidad,
para liderar este camino de formación, hacer entender tanto a los pacientes, a la población, como a los compañeros de otras especialidades, como a los gestores sanitarios, que hay enfermedades que castigan mucho la vida, dar la visibilidad adecuada para que así seamos capaces de gestionarlas de forma adecuada. Y yo sí creo, sinceramente, que hay un camino, porque ahora cada vez es más fácil que muchas personas escuchen muchas otras cosas que no son la mortalidad, ¿no? O la morbilidad somática. Yo creo que sí. Javier, más allá de lo que acaba de comentar José Carlos, ¿qué otras cosas se podrían hacer para mejorar a nivel asistencial y facilitar el inicio temprano de los tratamientos? Bueno, pues yo estoy absolutamente de acuerdo en que el prurigo nodular estaba fuera del foco. Lo que tenemos que hacer es ponerle un foco bien potente para sacar a la luz todo esto. Y creo que tenemos que nosotros, dermatólogos, tenemos que darnos cuenta que esta es una enfermedad que había estado muy abandonada y que la teníamos con muy poca investigación y que tenemos que hacer un esfuerzo. Pues es que han salido, según estábamos hablando, montones de lagunas de conocimiento, desde cómo es de frecuente, a cuál es su patogenia, a poder tener herramientas para medir su importancia. Todo eso hay que hacerlo. Tenemos que hacer un esfuerzo para transmitir todo este conocimiento. Es verdad que hace 4 o 5 años la evidencia en tratamientos y la evidencia o el conocimiento en patogenia era muy escaso. Creo que está cambiando de forma drástica. Tenemos ya un producto licenciado específicamente para esto, pero es que vienen muchos más gracias a ese enfoque. Creo que esto está cambiando y que va a cambiar mucho más. Esa educación de nuestra y de nuestros compañeros tiene que redundar en que no banalizar la enfermedad y pasarla al sitio donde deben de ser estos pacientes tratados, que no son pacientes fáciles. Ni cuando tengamos las nuevas herramientas van a ser pacientes que inmediatamente se les quite la enfermedad, con lo que debe de ser tratados por un especialista en ese tipo de patologías. Y luego creo que tenemos que hacer muchos de este tipo de iniciativas en las que hemos puesto a pacientes, a gestores, a farmacéuticos, a especialistas médicos, todos juntos, para que todos nos hagamos conscientes de la importancia de esta enfermedad. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande dentro de los hospitales y fuera de los hospitales, entre los gestores, porque si no, pues podemos estar convencidos los que tenemos el problema que nos lo transmiten los pacientes, pero no habrá calado el mensaje. José Luis, como especialista en la evaluación de medicamentos, ¿crees que el MCDA, el análisis de decisión multicriterio, puede ser una herramienta útil para la toma de decisiones, para aprobar la financiación de medicamentos, también especialmente cuando hay poca evidencia? ¿Y por qué? Bueno, realmente creo que la evaluación de medicamentos es un tema realmente complejo, ¿no? Intentar simplificar la decisión en un conjunto de criterios, creo que reducir el valor o la percepción del valor del medicamento por parte de los diferentes agentes, ¿no? Lo primero es que señalar que el análisis MCDA es un análisis que sale del mundo académico, que está refrendado en vida real y refrendado pues, con un incremento de publicaciones de forma exponencial en los últimos 10 años, ¿no? por revisión por pares. Por tanto, yo creo que es un sistema de evaluación, yo diría holístico, suficientemente contrastado como para no generar incertidumbres.
Cualquier sistema de evaluación sabemos que tiene sesgos, este también los tiene, como los tiene el conjunto de evaluación. Pero yo creo que lo que sí podemos decir es que nos permite una percepción, o por lo menos capturar el valor de un medicamento de una forma ordenada, utilizando múltiples criterios que son los que en la vida real hay que valorar, basados en la evidencia, con un marco evidente, y con una decisión cualitativa considerando todas las opiniones y perspectivas de los diferentes agentes, incluidos los pacientes, ¿no? Este proceso deliberativo, reflexivo, pues yo creo que ayuda muchísimo a la percepción del valor, ¿no? Y no es porque estemos en dermatología, pero ponerse en la piel del otro, pues realmente ayuda a la percepción de este valor de los fármacos, ¿no? Por otra parte, no solo hay un crecimiento importante, ¿no?, en el tema de las publicaciones relacionadas con MCDA para captar el valor de los fármacos, sino realmente también una implicación por parte de las agencias de evaluación y las agencias reguladoras a nivel internacional, desde luego, pero a nivel nacional también hay organismos y comunidades autónomas que han incorporado el análisis multicriterio como un análisis que puede ayudar y complementar este conjunto de criterios, ¿no?, que son tan difíciles a veces de ponderar y que nos ayudan a tomar una decisión, incluso a nivel de los propios hospitales. Yo creo que es sobre todo importante resaltar que el análisis multicriterio, pues a mi juicio es la forma o la aproximación mejor que hay precisamente para cumplir los criterios que fija el marco legal de financiación, que no habla únicamente del impacto presupuestario y del coste-efectividad, sino que nos habla de un multicriterio, nos habla de la gravedad de una enfermedad, nos habla que hay que considerar la ausencia de alternativas, nos habla de que hay que considerar aspectos relacionados con subpoblaciones especiales, nos habla de la innovación de los propios medicamentos. Por tanto, habla de cinco o seis criterios que deberían de considerarse y no únicamente el coste-efectividad o el impacto presupuestario, ¿no? Entonces, ¿cómo meter en esa coctelera todos los criterios y de alguna forma en este proceso deliberativo y reflexivo captar el valor? Pues yo creo que es uno de los grandes méritos que tiene el MCDA, ¿no? Nosotros, desde luego, desde la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, y no siempre con alguna crítica, pues optamos hace ya bastantes años por incorporar el MCDA para el análisis y la evaluación de medicamentos, sobre todo en enfermedades raras, ¿no? Pero creo que el tiempo y precisamente la bibliografía nos ha dado la razón, ¿no? Y bueno, un proceso deliberativo que incorpora a los profesionales sanitarios, que incorpora a los farmacéuticos, que incorpora a los gestores y que incorpora a los pacientes, pues creo que sería el marco idóneo que todos esperaríamos de un proceso de evaluación y que además sea realizado de forma conjunta, ¿no? Si yo estimo cómo se hace la metodología MCDA y cómo se hace un IPT, pues creo que hay bastantes diferencias y yo me apuntaría el tanto de que a favor del MCDA. María Luisa, José Luis acaba de explicar un poco cómo es ese proceso y qué puede aportar. Tú participaste como paciente en la elaboración de un estudio con esta metodología MCDA. Era tu primera vez. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo la valoras? ¿Crees que se debería impulsar la participación de los pacientes en este tipo de actividades? Bueno, a ver, yo he participado en cualquier tipo de actividad que diera, bueno, que era una posibilidad de dar visibilidad a esta enfermedad, lo he intentado, ¿vale? En este caso tuve la suerte de participar para el prurigo nodular con este ejercicio de MCDA y la verdad es que lo he encontrado absolutamente interesante. En primer lugar, porque me ha aportado muchísimo la opinión de los dermatólogos, o sea, es que de verdad que vosotros no sabéis, pero desde el punto de vista del paciente, que te consideren y que den una importancia a esta enfermedad que desgraciadamente, como habéis apuntado, es que es una enfermedad que encima es que tiende a esconderse y es una enfermedad que te da vergüenza, pues por supuesto eso te
te enriquece mucho, ¿no? Y luego también te das cuenta de que cuentan con tu opinión, ¿no? En este tipo de evaluaciones, pues que la opinión de un paciente y que además te la consideran y te dan importancia a tus síntomas, a lo que realmente has vivido y a tus experiencias. Considero que desde luego esta metodología es absolutamente completa y te ayuda a ver desde las diferentes perspectivas y criterios pues el análisis en este caso el prurigo nodular, que es el que nos está, vamos, el objeto de este coloquio. Por supuesto, muy recomendable. Yo desde mi humilde punto de vista, porque yo tampoco soy una profesional en esto, pero me ha parecido muy, muy interesante. Bueno, pues hemos terminado con esta primera parte del coloquio en base a una serie de preguntas dirigidas, y ahora me gustaría pues, que vosotros, que sois los expertos, pues profundizarais en los aspectos que consideráis que son más relevantes y que van a marcar tal vez el futuro de esta enfermedad. Habéis mencionado que está en ciernes pues, la llegada de algún nuevo medicamento que pueda revolucionar la enfermedad, y bueno, no sé si os lanzo una pregunta pues, para iniciar el debate, pero ya os digo que vamos por donde creéis. ¿Creéis que el sistema sanitario, la gestión, está preparada para la introducción de un fármaco específico para el tratamiento del prurigo nodular? Bueno, mira, empiezo yo, que es igual, porque sí, así rompemos el hielo. A ver, yo creo que lo que se ha comentado es muy importante. Lo que falta es formación, sobre todo, de cara a que cuando nosotros solicitemos los fármacos que necesitamos, pues en la parte de dirección médica lo tengan presente lo que es la enfermedad. O sea, que no se banalice pues lo que decíamos, ¿no? Porque pues no represente pues ingreso quirúrgico, no represente otras cosas. Hemos tenido problemas en ocasiones a la hora de solicitar fármacos específicos, bueno, que nosotros considerábamos, aunque no estuvieran en indicación, pero importantes para nuestros pacientes, pero cuando han visto la realidad del paciente, realmente nos lo han aceptado. Esta parte para mí, que la parte, digamos, del prescriptor no, sino del pagador lo tenga presente, es muy importante. Es importante que nosotros trabajemos con escalas adecuadas. Sí que está ya el IGA de prurigo crónico, está la de severidad y de actividad de la enfermedad, de prurigo crónico, pero bueno, tendremos que ir progresando en ello y con los pros de los pacientes. Darle la visibilidad que ha dicho María Luisa es importantísimo, porque creo que hay muchos que están pues todavía con esta dificultad de salir al exterior y demostrarlo, ¿no? Entonces yo creo que es una enfermedad que todos estamos aprendiendo con el día a día. También creo que ha sido muy importante ir investigando en la fisiopatología, y el sistema sanitario creo que lo tiene pues que tener presente, y que para nosotros pues hay que darle visibilidad y que lo tengamos en nuestro día a día. Y la verdad es que el futuro, yo también soy optimista. Ya la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, ha aceptado ya un biológico con indicación y estamos en ello, estamos en el camino. Con lo cual yo ya estoy muy contenta y empezamos ya a tener pues una visión diferente de la aproximación a la enfermedad. Ya me callo. Al siguiente. Yo diría que yo creo que como sistema sanitario tenemos que tener tolerancia cero con el sufrimiento de los pacientes, ¿no? Yo creo que cuando hay posibilidades terapéuticas, si las hay, tenemos que incorporar las posibilidades terapéuticas lo antes posible al sistema, ¿no? Y aquí creo que todos los agentes, ¿no? Incluido el Ministerio, las comunidades autónomas, los hospitales, tenemos que hacer una reflexión profunda si trabajamos para el paciente realmente, ¿no? Yo creo que más allá del modelo económico, más allá de la repercusión económica, yo creo que todos los diferentes agentes, no sé si estamos remando lo suficiente como para acortar los plazos en el acceso a los tratamientos y sobre todo también el porcentaje de medicamentos que son financiados en el país, ¿no? Yo creo que afortunadamente parece que, no sé si llamarlo de los brotes verdes, pero parece que vemos alguna luz diferente, ¿no? Y quizá los modelos, ¿no? De otros países, ¿no? Con incorporación mucho más rápida y evaluación de resultados después para reducir la incertidumbre, pues sea un modelo que
disminuya la ventana de oportunidad que estos pacientes están esperando y los profesionales necesitan para tratar a los pacientes. Así que yo diría, sí estamos preparados y además necesitamos que esto venga lo antes posible. Yo apuntando en lo que dice José Luis, por un lado está en que el propio sentido del trabajo de los sanitarios es reducir el sufrimiento y promover la salud. O sea que si disponemos de nuevas herramientas, estamos en la obligación de tratar de utilizarlas. Por supuesto, esto tiene que ser organizado desde el punto de vista de la gestión sanitaria, porque los recursos económicos y humanos son limitados. Pero creo que ha habido un enorme esfuerzo en los últimos años, que la herramienta cada vez, los mecanismos de adaptación de los nuevos productos cada vez está más engrasada, y que cada vez más pues los métodos de evaluación más objetivos pues acabarán calando, y yo creo que este es uno muy bueno. Tú fijas de antemano cuál es el sistema de evaluación, y luego todo el mundo se tiene que adaptar a ese sistema, que es el sistema en el que se trata de objetivar las cosas más difíciles. Las cosas más difíciles de cuáles son los beneficios y cuáles son los perjuicios de un determinado producto, pero todo el mundo pasa por el mismo sistema. Yo sí creo que hay brotes verdes desde hace años, y que aunque estemos tardando a veces meses o a veces años en poder incorporar las nuevas herramientas, pero cada vez es menos tiempo, y creo que esto va a pasar así, porque cada vez hay más costumbre. A mí, abundando en el término visibilidad, que yo creo que es lo más importante, de hecho, para eso estamos aquí. Y el sistema sanitario creo que no solo es con las autoridades y desde el punto de vista económico. Realmente lo más importante en estos momentos es darle visibilidad. Como dice Esther, docencia, educación. O sea, a mí me gustaría que le hicieran una encuesta al personal sanitario, médico, no dermatólogo, que te dijeran qué es el prurigo nodular. Probablemente nadie sabe lo que es el prurigo nodular. Y además, yo creo que no es una enfermedad frecuente, evidentemente no es una enfermedad frecuente, pero no es una enfermedad tan rara. Por tanto, para dar visibilidad, tengo mucho trabajo en la docencia. Y sobre todo yo empezaría por personal médico, para que los pacientes realmente lleguen a dermatología, porque muchos están en su casa. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, yo tardé mucho en que se me diagnosticara, porque es que además es una enfermedad que no sé por qué se tiende como a esconder, porque todo lo que te afecta como físicamente a romper lo que es perfecto, ¿no? Pues como que no eres, no sé, te piensas además que eres tú el que provocas que no eres capaz de controlarte. Entonces dices, y la frase que todos hemos oído como paciente de no te rasques, esa frase es criminal, porque lo que quieres es, no que quieres rascarte, es que te quieres arrancar la piel. Y la verdad es que con todo lo que estáis contando, desde luego como paciente es muy esperanzador, porque yo honestamente, yo me había resignado, yo llevo mucho tiempo con esta enfermedad y yo me había resignado, yo me iba a morir así, o sea, yo sabía que tenía que vivir siempre con esta enfermedad. Tenía brotes mucho más gordos, por supuesto, insisto, no da tregua ni de día ni de noche, pero más o menos nos estábamos las dos ya adaptándonos, pues sí, y físicamente, por supuesto, con mis lesiones ya para siempre. Lo que antes habíamos comentado, que es verdad que yo ahora, es que a mí el tema físico ya me resulta, para mí ya es el peor de mis males. Yo lo que quiero es que no me pique, pero es cierto que en gente adolescentes o gente mucho más joven, que para ellos es más importante porque se tienen que relacionar, o vamos, yo no quiero imaginarme que un hijo mío que tenga esta enfermedad, tenga que una novia en un momento dado, es que no va a tener novia nunca, porque es que te crea una inseguridad
no estás cómodo, entonces es imposible, te aísla, al final te aísla. Pero es muy esperanzador esto de que yo creo que estamos en ello, ¿no? Avanzando. ¿Y no pensáis que en el momento en el que haya una alternativa terapéutica eficaz van a aparecer pacientes en nuestras consultas? Si yo es que tengo la sensación de que esto no es una enfermedad tan rara. Yo estoy de acuerdo con Juanfra, que esto es una enfermedad que el paciente, como en todo lo que no tiene solución, ha decidido, y como no tiene solución, pues ya está, pues esto es lo que me toca, y ni siquiera consulta. Consulta una vez, a lo mejor no se siente entendido y ya, ¿no? A ver, salvando las diferencias, ¿cuántas hidradenitis supurativa aparecieron en nuestras consultas cuando empezamos a tener algo de solución? Y mira que tenemos una solución parcial. Y dijimos, no, esto es rarísimo, y de repente teníamos todos cuadros graves, ¿no? Entonces, ¿no pensáis que hay un montón de pacientes escondidos que van a aparecer en nuestras consultas en el momento en que sepan, ¿no? Como nos ha ocurrido en otras patologías, en el momento en que hay un tratamiento eficaz, esto produce un efecto llamada. Pero también será muy importante que en primaria y tal también lo que decía Juanfran, ¿no? La educación de percibir enseguida de qué se trata y remitir, ¿no? También todo Ahí tenemos un trabajo muy bonito que hacer, que es construir las vías asistenciales de estos pacientes. Es decir, ser capaces, como además tenemos experiencia, Luisa, tenemos lo bueno de que tenemos experiencia de otras patologías, quiera que no, tenemos camino recorrido. Entonces, trabajar en la creación de trípticos, de criterios de derivación, de ese tipo de cosas que tenemos experiencia de que han funcionado muy bien en otras patologías dermatológicas, pues yo creo que es una responsabilidad que tendremos que priorizar ahora, ¿no? Que a nivel internivel, evidentemente, haciendo partícipe a todos los agentes involucrados, diseñar estructuras, no tanto de gasto, ¿no? Sino de estructura organizativa que permita que la accesibilidad sea rápida, ahora que además existe y que va a existir alternativas terapéuticas eficaces, ¿no? Yo siempre, extrapolando un poco a otro tipo de enfermedades del ámbito de la inflamación, siempre digo que el gran reto de gestión, desde mi punto de vista, no está en el gasto, que también yo creo que esta patología, aun teniendo nuevas alternativas terapéuticas a nivel presupuestario, no puede suponer el reto que suponen otras, pero sí que supone un enorme reto de gestión organizativa de los hospitales, ¿no? Los pacientes con inflamación crónica requieren unidades multidisciplinares que estén preparadas para dar apoyo psicológico, apoyo de enfermería, conexión con primaria. Y yo para mí creo que el gran reto en este tipo de enfermedades es que seamos capaces de adaptar un sistema sanitario que viene de una estructura como muy académica, ¿no? Como muy por especialidades y tal, a la estructura que necesitan nuestros pacientes, que son las de unidades multidisciplinares que vean todos los prismas de unas enfermedades que son complejas, ¿no? Y ahí sí que tenemos un trabajo muy bonito que a mí me encantaría que además lo lideraran los dermatólogos, claro. Sí, absolutamente. Y bastante lo que dices tú, también estoy de acuerdo, José Carlos. Pero más que aparecer nuevos pacientes, yo creo que todos hemos tenido muchos pacientes y que tampoco los hemos seguido, quizás como otras enfermedades como que tenemos, ¿no? Y que es importantísimo. Los residentes de familia no saben lo que es el prurigo nodular. No está no está en las clases que hacemos de dermatología. O sea, a ver, ya de entrada el prurigo nodular se tendría que conocer y realmente es que no se conoce. Y esto es donde más tendríamos que abordar y esforzarnos entre todos a hacer pues, estas unidades multidisciplinarias, a ver si lo conseguimos y que los sanitarios conozcamos de entrada lo que es la patología. Y pacientes hemos tenido todos, lo que pasa es que también los hemos dejado un poco y ahora lo que pasa es que los estamos ya recopilando. Claro, ahora nos viene un prurigo nodular, tenemos una opción, pues entonces estamos contentos, ya empezamos a intentar pues, darle tratamiento, ¿no? Esto es importantísimo. Yo creo que la empatía con el paciente y ya intentarlo recuperar todos, creo que por aquí iríamos muy bien, sí. Oye, otra cosa que si me permitís darle una vuelta al nosotros los sanitarios tenemos un montón de obligaciones y un montón de trabajo, pero no sé cómo lo ves tú, María Luisa. Creo que los propios pacientes tenéis que organizaros, tenéis que crear esa masa crítica que os permita dejar de ser invisibles y esa
necesidad que tenemos de que haya una realidad social y eso es mucho más fácil si existen asociaciones de pacientes luchando porque el foco también esté sobre vosotros, no solamente sobre el paciente de al lado, sino sobre mi propio problema. Creo que es fundamental para que luego los gestores acepten las cosas de una forma más fácil, más rápida, más esto es que haya visibilidad desde el propio paciente. Y eso pasa por un asociacionismo más fuerte que en estos temas de enfermedades que quizá no sean tan infrecuentes, pero que la gente no conoce, pues es necesario. Estoy completamente de acuerdo. Es cierto, de hecho, no existe la asociación de pacientes con prurigo nodular, que yo sepa. Yo siempre he estado vinculada y todos los ejercicios y todas las actividades que he realizado, que se han hecho para dar visibilidad a esto, ha sido en relación con atópico, con dermatitis atópico, pero no con prurigo nodular, porque de hecho yo he tenido relación con 3 pacientes, que no son además españoles, de prurigo nodular, pero de lo demás no te creas, es que yo creo que, y además yo me he fijado, o sea, ya esto es un detalle a nivel personal, yo me acuerdo que iba buscando a veces gente que tuviese lo mismo que yo, iba mirando por las calles, cuando verano iba mirando y digo, pero si debo ser la única en España, porque no había nadie. Entonces, claro, como yo, que también voy tapada, evidentemente, nadie me podía mirar a mí, ¿no? Pero es cierto, yo estoy completamente de acuerdo que desde el punto, claro, yo por eso todo lo que pueda colaborar, todos los ejercicios que pueda hacer para dar visibilidad, en serio que yo estoy siempre a disposición de lo que me llaman, pero no he conseguido todavía tener esa fuerza que tú dices a nivel paciente como para hacer un poco de presión y vamos, no de presión, pero sino de alcanzar una fuerza suficiente como para que sea considerar nuestra opinión y unida a la vuestra, ¿sabes? Que siempre es más, no sé, se tiene más en cuenta. Nos quedan un par de minutos, 3. ¿Creéis que la utilización de la información y las conclusiones del MCDA que se ha realizado respecto a esta enfermedad puede ayudar a vencer los retos que tiene por delante la patología, tanto en materia, como habéis comentado, de formación, de cara de otros profesionales, también de concienciación a todos los ámbitos y específicamente en los ámbitos de gestión de cara a la introducción y acceso de los medicamentos específicos que puedan llegar? Bueno, vamos a esperar, ¿no?, que la generación de evidencia contribuya, ¿no?, a las decisiones de aquellos que gestionan, ¿no?, porque si no, realmente pues estaríamos hablando no de la evidencia, sino de la ocurrencia. Y yo creo que efectivamente solo la creación y el debate y el proceso reflexivo, ¿no?, que llevamos a cabo los diferentes profesionales, incluido también la incorporación de María José, pues yo creo que nos ha dado a todos una visión diferente. Creo que la aportación de María Luisa pues ha sido clave, ¿no?, en todo lo que ha sido el desarrollo y desde luego a mí me parece que no podemos entender los modelos de decisión en un mundo sanitario cada vez más complejo si no son modelos colaborativos y deliberativos, ¿no? Yo creo que la aportación del MCDA, desde luego, me parece, no digo que sea clave, pero sí me parece necesaria y sobre todo me parece que debe ser utilizada por aquellos agentes, ¿no? Primero porque hay mucha expertise en las afirmaciones y en la evaluación de lo que se ha hecho y porque creo que realmente el trabajo es serio y robusto como para sacar conclusiones del mismo, ¿no? Y de hecho, bueno, cuando se publique el trabajo, pues veremos que algunos de los criterios han salido esta tarde, ¿no? Bueno, la gravedad de la enfermedad, la ausencia de alternativas, el valor percibido, el valor de los patient report outcome, es decir, hay elementos muy importantes que todos los agentes, con independencia de que seamos farmacéuticos, gestores, dermatólogos o pacientes, pues hemos considerado que eran clave, ¿no? Por tanto, me parece clave, me parece necesario incorporar esta generación de evidencia en la toma de decisiones.
A mí me gustaría, a raíz de lo que ha dicho José Luis... Muy rapidito, José Carlos. Nada, es un mensaje de optimismo a raíz de lo que ha dicho José Luis y de lo que salió en el trabajo. Yo creo que el hecho de que nos estamos planteando todo esto es que por fin hay un punto de apoyo, ¿no? Es decir, teníamos una enfermedad que era una piedra en el camino que no se podía levantar, y el hecho de tener alternativas terapéuticas que nos dan un punto de apoyo para poner una palanca nos da ánimo para decir, ¡hala, ya podemos mover la piedra! Entonces ahora queremos hacer retos, cambios organizativos, tal, no sé qué. Entonces yo creo que me gustaría que termináramos la reunión con un mensaje positivo que, Luisa, por fin, ¿no? O sea, es decir, empezamos a tener cosas que hace que esto no sea un muro indestructible, sino que dan una palanca. Yo no digo que vayamos a caerlo entero, pero ya tenemos un punto de apoyo donde colocar una palanca para empezar a mover piedras del camino. Y por eso nos ponemos a hablar de lo que queremos solucionar ahora, porque cuando no tiene palanca no se te ocurre ni hablarlo. Entonces, yo creo que el mensaje final, y yo creo que estaremos todos de acuerdo, yo querría que fuera optimista, ¿no? Porque por fin, María Luisa, por fin, yo creo que ese es el mensaje. Sí, sí. Esperanzador, la verdad que esperanzador. Pues nos apuntamos a estos dos mensajes optimistas. Creo que el inicio del debate ha habido un problema con el audio en la emisión. Pido disculpas y espero que sea posible recuperar una versión completa del debate, porque esa introducción que contextualizaba la enfermedad creo que es relevante que sea visible para todo el mundo. Bueno, gracias a todos los participantes que nos habéis acompañado por vuestro esfuerzo y por trasladar la realidad de esta, al menos para mí, aunque veo que no solo desconocida enfermedad. Gracias a los asistentes virtuales que nos han acompañado y gracias también a Galderma y a Omar Case por haber hecho posible este encuentro. Nada más, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas Muchas tardes. gracias a vosotros. Buenas